Buenos días. Vamos a ver la lectura de mensaje y significación, en la cual se abordan los principales elementos técnicos de la fotografía. Estos elementos técnicos son muy importantes y no son solamente los que nos indica Roland Barthes, sino también serían aquellos que se van incorporando para un análisis más global, para un análisis más integral que tiene que ver con la fotografía. Lo primero que va a mencionar el autor de esta lectura es que la fotografía siempre va a tener un mensaje y también va a tener una significación. Esto de que tiene una significación es muy importante porque esto significa que todos los elementos que están dentro de la fotografía van a estar puestos para producir un sentido, ya sean los elementos del tema, ya sean los objetos, ya sean los personajes, o también ya sea cómo están elegidos estos elementos técnicos de composición, de ángulo y de plano. Entonces podemos decir que la fotografía va a producir un significado. Este significado principalmente nos llega a través de los ojos, a través de la mirada, y nosotros lo vamos a captar porque este mensaje va a estar elaborado a través de determinados códigos, a través de determinados signos. Lo que mencionaba principalmente Roland Barthes y Humberto Eco es que estos signos están dentro de la cultura y nosotros siempre los podemos reconocer. Los podemos reconocer porque desde niños hemos estado en contacto con esa cultura, en contacto con esos signos. Estos signos serían principalmente culturales y este es un hecho que Roland Barthes va a mencionar, que todos los signos se desarrollan dentro de la cultura y este significado cultural, este significado simbólico, principalmente va a estar dado por esa cultura. Como somos seres sociales, nos desarrollamos en esta cultura y podemos interpretar y podemos elaborar diferentes signos en base a aquellos que conocemos. Para este piece va a hablar de tres tipos de signos. Uno que sería el índice. El índice sería aquello que que me deja una huella. Entonces, si yo veo una nube muy oscura, sería un índice de que va a llover. O si yo veo una pisada, puedo reconocer que alguien estuvo ahí. Puede ser una pisada de algún humano, de algún perro, de algún gato, pero ahí hubo alguien. El icono sería cualquier tipo de imágenes que está sustituyendo a la realidad. Entonces yo puedo ver una imagen de una flor, puedo ver una imagen de un sol, pero esta imagen del sol no es el mismo sol ni es la misma imagen que está en la realidad. Va a haber otro autor que va a mencionar una diferente tasa de iconicidad. La tasa de iconicidad principalmente se refiere a qué tan real puede ser esta imagen. Estos autores principalmente van a clasificar a la tasa de la iconicidad en diferentes grados que pueden ser más cercanos a lo real o menos cercano a la real. Lo más cercano a la realidad podía ser estas imágenes 3D que ya se están utilizando y que ahorita principalmente se habla de que estas imágenes en 3D se van a hacer en las aulas inmersivas que uno puede ver desde un salón de clase, una conferencia o una clase de un profesor y estas imágenes pues van a presentar un gran realismo, casi como si ese profesor o como si ese conferencista estuvieran en el propio salón. Este sería la imagen más, más de tipo realista. Vamos a pasar a esta escala de iconicidad. En esta escala de iconicidad, lo más cercano sería el grado 11, que es la imagen natural. Esta imagen natural es la que conocemos realmente. Después estaría la imagen tridimensional, y esta imagen tridimensional era de aquella imagen que estamos hablando, y ya por ejemplo en algunos conciertos o en algunas películas se puede utilizar esta imagen tridimensional.
Vamos a ver otro tipo de imágenes. La, la que sería más parecida a la realidad en el número 8. En el número 8 sería la fotografía a color. Y esta fotografía a color sería muchísimo más realista que una imagen en blanco y negro. La, la, la relación número 7 en el nivel de realidad sería aquella fotografía que está producida en blanco y negro. Y la, la número 4, se pasó la número 4, vamos a ver la número 4. Perdón, la número 5 sería un cuadro que ya fuera realista. Aquí este cuadro no sería tan realista, este cuadro ya sería más abstracto, pero si tuviera un cuadro más realista en donde vemos una casa, un árbol, un río, esa sería la representación número 5. La representación número 4 tendría que ver con ciertos pictogramas que de repente pueden aparecer cuando estoy en un edificio y me estarían indicando algunas características, como por ejemplo en el caso del baño, cuál sería de hombres o cuál sería de mujeres. La número 4 sería la que tiene que ver con los mapas. La número 2 ya serían esquemas más arbitrarios, como podrían ser las señales de tráfico, que te dicen que te detengas, que hay que hay un alto, que hay una curva, que vamos en recta, que hay curva con recta, etcétera, etcétera. Aquí es importante estos aspectos que serían las diferentes competencias que yo voy a necesitar para interpretar una imagen. Estas competencias que yo voy a necesitar para interpretar una imagen también sería como parte del estudio de la semiótica. Muchas veces a estas competencias se les llama también códigos. Los códigos que están dentro de la pantalla, dentro de la imagen, y que yo necesito para poder decodificar estas imágenes de estos diferentes códigos. El primero sería el código iconográfico, que tendría que ver con aquellos signos, que tendría que ver con aquellos símbolos que yo estoy viendo. Entonces, cuando yo veo una Virgen María, un Jesucristo, el diablo, o yo reconozco a un personaje histórico, o yo reconozco un lugar que es muy característico, como podía ser la Torre Eiffel, o como podía ser el Ángel de la Independencia. Esta sería la competencia iconográfica que yo puedo descubrir de determinados lugares, de determinados objetos o de determinadas personas. El profesor Humberto Eco va a mencionar que también vamos a tener una competencia enciclopédica. Esta competencia enciclopédica sería todas las referencias que yo tengo en mi mente de música, de pintura, de arte, de escultura, también, por ejemplo, de los cómics, toda la competencia que yo tengo de ver TikToks, que yo tengo de leer. Entonces yo tengo una competencia enciclopédica. Humberto Eco diría que para yo poder descifrar lo que tiene que ver con la imagen, tenemos una gran competencia porque si tenemos 5 años, 10 años, 15 años, hemos estado expuestos a este tipo de imágenes y a este tipo de codificación que va a existir dentro de las propias imágenes. Luego existiría una competencia lingüística comunicativa, que esto se referiría principalmente a la parte oral, a la parte escrita, que yo puedo decir, denominar, observar, describir e interpretar aquello que yo estoy viendo. Entonces, en el cuadro, por ejemplo, de Jean Miró, a lo mejor podría decir que son unas manchas, que también puede ser como una especie de personaje. Entonces ya le estoy dando esta competencia a través del lenguaje y a través de la descripción. También habría la siguiente competencia, que sería la competencia modal. La competencia modal, si yo veo una fotografía de la Revolución Mexicana, inmediatamente la voy a relacionar con determinado espacio o con determinado tiempo.
el caso de cuando están cayendo las Torres Gemelas, ahí también la podía relacionar con Nueva York y con un año determinado. Entonces la competencia nodal me permite establecer espacial y temporalmente aquello que estoy viendo. Después ya vendría otra competencia un poquito más difícil de explicar, que para Giro Dolfes, que sería uno de los representantes de la escuela estética italiana, va a decir que también tenemos una competencia estética. Esta competencia estética, por lo que yo conozco dentro de la cultura, podría decir que determinadas imágenes son artísticas o son estéticas. Para muchas personas en el arte tradicional reconocería esto que es artístico, pero para muchas personas lo que tiene que ver con el arte moderno a lo mejor las va a incomodar o a lo mejor las va a hacer cuestionarse que eso es arte. Pero sí tenemos una competencia estética, una competencia artística para evaluar los diferentes tipos de imágenes, ¿no? Por eso nosotros escogemos determinadas pinturas, determinadas fotografías para que adornen la biblioteca, para que adornen la sala, para que adornen la recámara. O cuando vamos a un museo, podemos decir, este cuadro me gusta más, este cuadro me gusta menos, y esta competencia estética sería aquella reacción que va a tener el espectador a la hora de ver ese cuadro, esa fotografía, ese cartel que está viendo. Y el siguiente factor sería el factor ideológico. Como estamos en la década de los 60, Roland Barthes y Humberto Eco van a decir que las imágenes también tienen características ideológicas. Estas características ideológicas sería que están relacionadas con determinadas ideas particulares, si tienen una relación con determinada ideología. Muchas veces nosotros también vamos a interpretar el arte con determinadas ideologías, ¿no? Si es más realista, si es menos realista, si presenta situaciones sociales, si presenta situaciones políticas, si me está hablando de cuestiones de género. Entonces nosotros también podemos establecer estas relaciones en base a determinadas ideas, principalmente de carácter ideológico, que pertenecen a un grupo determinado para evaluar determinado tipo de arte, para evaluar determinado tipo de imágenes. Vamos a la siguiente. La siguiente diapositiva también podemos hablar del código. El código sería ese conocimiento que tiene el artista para poder enviar su mensaje, pero este código también va a estar relacionado con el lector. El lector también tiene esta capacidad para comprender lo que se dice dentro de la imagen. Aquí, por ejemplo, vemos determinados gestos, determinadas actitudes, determinada pose que me estaría hablando de ese mensaje que quiere producir el emisor. Aquí podemos hablar principalmente de dos códigos importantes. El código de la realidad. Este código de la realidad sería todo lo que vemos cuando estamos en la calle, cuando estamos en algún lugar o cuando yo estoy en mi propia casa. Son aquellas cosas, personas, objetos que yo puedo reconocer. Este, y aquí serían estas competencias de que estamos hablando, que sería la iconográfica, que tiene que ver con estos signos que yo estoy viendo en determinados momentos, la competencia enciclopédica, que tiene que ver con mis conocimientos, ¿no? Entonces, yo como persona sería una máquina este, de saberes, una máquina de posibilidades de crear, y por eso yo puedo tomar fotografías, por eso yo puedo escribir, por eso yo puedo pintar, por eso yo puedo crear diferentes tipos de imágenes haciendo un video o haciendo una película. Porque tengo estas competencias enciclopédicas que yo estoy tomando de la cultura, que yo estoy tomando de la sociedad. Después estaría la nodal, que decíamos que tenía que ver con el espacio y el tiempo, y la lingüística comunicativa, que sería cuando yo quiero interpretar esa fotografía, o cuando yo estoy escribiendo un determinado guión, cuando yo estoy escribiendo aquello que tiene que ver con cómo va a ser esa imagen. Muchas veces a lo mejor hay gente que no escribiría un guión, a lo mejor hay gente que lo haría más directamente, pero si yo quiero presentar determinado proyecto que sea avalado, a lo mejor sí tengo que presentar
una propuesta para un video, una propuesta para una película o una propuesta para una carpeta de fotografía. Entonces serían estas competencias que también van a ser importantes. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí estaría lo que estábamos hablando del factor ideológico. En este factor ideológico a veces sería un poquito más difícil de definir, pero también tendría que ver con los marcos para esa interpretación. Entonces yo puedo interpretar desde marcos históricos, marcos más estéticos, marcos desde la teoría del género o desde la teoría del colonialismo, y esto va a influir en la manera en que yo estoy interpretando la fotografía. Nosotros como trabajo final, a lo mejor vamos a tratar de interpretar una fotografía también dentro de estos marcos genéricos de cómo se representa al hombre, cómo se representa a la mujer, cómo se representa a la comunidad LGTB. Aquí volvemos a regresar a los códigos que estábamos viendo hace ratito, que mencionábamos estos diferentes códigos que eran comunes al emisor, que eran comunes al receptor. Y nos faltó ver otros dos tipos de códigos, el código de la realidad, que es el código del mundo, este código que existe en el mundo, yo aprendo a reconocerlo, yo aprendo a describirlo, yo aprendo a interpretarlo. Pero también va a haber determinados códigos retóricos, que de eso ya también nos hablaba Roland Barthes cuando decía que, por ejemplo, cuando yo miro con lentes, estoy dando eh, codificación retórica que tendría que ver con determinada posición, ¿no? Entonces, a lo mejor para algunas personas, dependiendo del tipo de lentes, puede significar que es más intelectual, puede significar que es menos intelectual, o puede significar que es una persona ligada al espectáculo, como en el caso de Elton John, que utiliza lentes muy extravagantes, y esos lentes muy extravagantes estarían relacionados con el espectáculo, ¿no? O también pienso en el caso de las estrellas de cine, que utilizan estos lentes negros, supuestamente para que se reconozcan menos, pero en realidad estarían más atrayendo a la atención, ¿no? Entonces, estos códigos retóricos depende de los objetos que están representados dentro de esa imagen, de los espacios en los cuales yo me estoy relacionando, y también de los significados que pueden tener aquellos objetos. A partir de esta codificación que existe dentro de la imagen, nosotros podemos hablar de este lenguaje fotográfico que se está haciendo. Este lenguaje fotográfico tendría que ver con estos elementos técnicos, con estos elementos simbólicos, con estos elementos que van a estar presentes para mi fotografía y para ese mensaje que yo quiero dar mediante esa fotografía. Vamos a la siguiente. Aquí podríamos hablar de algunos elementos muy importantes que tienen que ver con la fotografía. El primero de ellos sería los personajes, ¿no? ¿Qué personajes aparecen a la fotografía? Y estos personajes que aparecen dentro de la fotografía también los tengo que leer en base a su rostro, a su gesto, a su movimiento, a su postura, este, y otros elementos que va a tener el personaje, como sería el vestuario. Aquí tengo que ver el tipo de ropa, si es una ropa más formal, más informal, una ropa elegante, una ropa económica, una ropa que quiere resaltar la feminidad o que quiere resaltar la masculinidad, una ropa que quiere ser erótica, una ropa que quiere ser que me quiere dar características de seriedad o que me quiere dar ciertas características de alegría, etcétera, etcétera, ¿no? También el maquillaje va a ser muy importante. Ya ven que de repente una persona puede cambiar completamente con maquillaje o sin maquillaje, ¿no? Entonces el maquillaje también representa un aspecto significativo y ese maquillaje sería un código bastante complejo en sí mismo, porque en el caso del rostro, pues indica cómo se tienen que ser las cejas, las pestañas, los ojos, los labios, los párpados, los cachetes, y hasta las orejas, ¿no? Si va a llevar aretes, si no va a llevar aretes, sería como para mí parte de algunos aditamentos del vestuario.
también podían ser sombreros, también podían ser moños, todo lo que llevaría el cabello, ¿no? Y otro elemento muy importante sería la iluminación, ¿no? Esta iluminación es mucha, es poca, y muchas veces la iluminación se estaría relacionando con algún estilo, ¿no? Es más naturalista, es más barroco. ¿Qué tipo de iluminación estaría haciendo, no? Aquí también podríamos hablar que podría existir iluminación que tiende hacia determinados colores. Cuando veo una imagen puede ser más roja, más amarilla, más verde. Y esta estaría hablando de temperaturas de color y muchas veces estos colores estarían relacionados con determinados estados emocionales, con determinados estados anímicos. Entonces la iluminación también podría estar relacionada con esto que me lleva directamente a la emoción. Y el último elemento de estos que estamos viendo en esta parte sería la escenografía. ¿Cuál es la escenografía que va a estar atrás de mí? Ahorita yo escogí un fondo neutro, pero es diferente que se vea una recámara, que se vea una sala, y también qué tipo de recámara, qué tipo de sala, qué tipo de espacio se está manejando. Para el videoclip, para la publicidad, es muy importante estos espacios que se están manejando, porque me están dando, porque me están aportando diferentes significados. Luego ya vamos a entrar a esta parte más técnica que serían los ángulos, ¿no? El ángulo que yo tengo es frontal, el ángulo que yo puedo tener es picado, de arriba a abajo, es contrapicado, de abajo hacia arriba, o sería cenital, completamente de arriba hacia abajo. Entonces el ángulo también va a resaltar ciertas características del personaje para que el personaje se pueda ver más poderoso, para que el personaje se pueda ver más pequeño o para resaltar ciertas características de su anatomía, ciertas características de su fisiología. El otro punto importantísimo que todo fotógrafo utiliza es el tipo de plano, ¿no? Cuando yo tengo un personaje en plano general, puedo reconocer parte del espacio, parte del ambiente y puedo ver su cuerpo entero. Aquí, si nos fijamos, este tipo de plano está relacionado con determinado vestuario, con determinada escenografía, que en este caso sería un lugar natural. Después vendría el plano americano, que se le cortan parte de las piernas. Después vendría el plano medio, que muchas veces es un poquito más cerrado. Aquí en este plano medio voy a descubrir más características del personaje, más características de su rostro, de su peinado, de cómo es ese personaje. Después vendría que también sería un medium close-up. Y en este medium close-up yo puedo reconocer más estados de ánimo de este personaje. Después vendría el close-up, que principalmente sería de cara. Muchas veces también se incluiría el cuello para el close-up o el plano de detalle, que podría ser un detalle de su bolso, de sus zapatos, de algo que lleve el personaje. Principalmente en el plano de detalle también podían ser algunos objetos que van a estar dentro de esa imagen. Bueno, vamos a pasar a, a- a la siguiente. Bueno, aquí ya tendríamos este, dos criterios básicos, ¿no? Aquí primeramente estaría la parte denotativa, y en esta parte denotativa sería cuando yo reconozco de manera objetiva cuáles son los elementos de la imagen. La parte denotativa estaría relacionada con la parte objetiva de reconocer elementos, de reconocer personajes y, como decíamos, de la parte lingüística, de poderles dar un nombre y de podernos describir. Y la parte connotativa ya tendría que ver con estas unidades culturales de cuál sería el posible significado que yo le voy a atribuir a aquellas personas o a aquellos objetos que yo estoy viendo, ¿no?
En el caso también habría los elementos técnicos. En estos elementos técnicos tendrían que ver con las características de la imagen. Estas características de la imagen sería si hay dinamismo dentro de esa imagen. Esto de que si hay dinamismo dentro de esa imagen serían los elementos de lectura que va a tener el lector para capturar, ¿no? Entonces, ¿hay pocos elementos o hay muchos elementos? Si yo tuviera mi fondo normal, podría ver que hay muchos elementos que van a estar dentro de esa imagen. También en esta parte de la dinámica de la imagen, muchas veces podría ser si está completamente eh, estática o si de repente el personaje se está moviendo. Si yo me estoy moviendo más, yo tendría más dinamismo a que si me estoy moviendo menos. Esto en realidad no tiene que ver tanto con el movimiento real, sino puede ser con un elemento sugerido. En una pintura, en una escultura, va a haber un movimiento sugerido. Entonces hay un cuadro, por ejemplo, muy famoso, que Napoleón va en su caballo y el caballo está casi parando las piernas delanteras y Napoleón se ve con su espada. Y entonces esto es un cuadro, pero me está dando gran movimiento porque sería como si yo congelara esa imagen en que el caballo levanta las piernas y en que el Napoleón va con una espada y está en movimiento. Entonces, aunque realmente no existe el movimiento, se está sugiriendo en esta pintura o también se puede sugerir en una fotografía. Cuando vemos un coche que va muy veloz o cuando vemos una bicicleta, aunque es una fotografía, se está sugiriendo este movimiento. Y en la parte dinámica también tendría que ver con cómo está siendo compuesta esta imagen. Y tendría que ver con cómo está compuesta esta imagen, este, principalmente si hay muchos elementos o si hay pocos elementos. Bueno, entonces la siguiente relación sería de peso visual. Entonces, muchas veces en la composición tiene que haber un peso visual de lo que está a izquierda, de lo que está a derecha, de lo que está arriba, de lo que estoy abajo. Entonces, por ejemplo, en este encuadre que yo tengo de mí mismo, sería un encuadre completamente centrado, pero yo podría cambiar esas relaciones del peso visual a que si yo estoy más a la izquierda, si yo estoy más a la derecha, o si yo estoy en la parte más de abajo, o si yo estoy más en la parte de arriba. Entonces el peso visual sería, si yo dividiera esto en 4 cuadrantes, o si lo dividiera en 6 cuadrantes, sería cómo está la parte izquierda, la parte derecha, la parte de arriba, la parte de abajo, y si hay un peso visual entre estas diferentes partes. También en esta imagen estaría produciendo determinadas categorías semánticas que serían cómo voy a denominar a esos personajes o a esos objetos que están apareciendo dentro de la imagen. Y el último punto sería el del tono. Entonces también hay un tono con los colores, hay un tono en las luces, y este tono me estaría marcando también ciertos significados que tienen que ver con la imagen. También otro criterio que estaría dentro de la imagen sería el criterio de reconocimiento. Este criterio de reconocimiento sería principalmente el que hablábamos un poquito como la parte nodal, pero también con la parte de reconocimiento de objetos, de reconocimiento de personajes y de lo que yo estoy viendo en ese espacio. Entonces, si se fijan, interpretar una fotografía pues tiene que ver con esto que serían los códigos, tanto para el emisor como para el receptor. Bueno, vamos a ver la diapositiva siguiente. Espérenme tantitito. Bueno, aquí ya entramos directamente a todos los elementos técnicos a los cuales se refiere la lectura. Entonces, este sería el nivel de contenido
de contenido principalmente relacionado con los elementos técnicos. Y aquí Roland Barthes estaría hablando de que ahí hay una connotación. Como veíamos hace ratito, que la cámara esté desde abajo o la cámara esté desde arriba o la cámara esté al nivel de los ojos, ese sería una angulación, pero esa angulación ya me estaría produciendo determinado significado, determinado sentido. Entonces, el primero de estos elementos que están relacionados con la parte técnica sería el ángulo de visión. Ahí la cámara puede ser frontal, cuando está más o menos a la altura de los ojos del espectador, podría ser picada cuando la cámara está más arriba del personaje, o podría ser contrapicada cuando la cámara está más abajo del personaje. También podemos hablar de una distancia focal. Esta distancia focal es lo que se va a ver adelante y atrás del personaje. La distancia, hay un lente que sería el lente normal, y en ese lente normal sería parecido a la distancia de los personajes. Después estaría el lente largo o teleobjetivo. En ese lente largo o teleobjetivo, muchas veces la parte de atrás se va a ver un poquito difusa, se va a poder ver un poquito fuera de foco, y el gran angular que me va a abrir más la perspectiva de aquello que yo estoy viendo. Con estos elementos técnicos, que sería angulación o que sería distancia focal, ya están produciendo determinadas connotaciones. También, cuando vemos al personaje, a los personajes que aparecen en la imagen, podría ser, es diferente que se vean frontalmente, que se vean de perfil, que se vean tres cuartos o que se vea de espaldas. Muchas veces una significación importante o una significación que me va a dar mucho sentido sería cuando estamos viendo a los personajes desde atrás. Estos puntos de ángulo, de distancia focal, estaría relacionada con la profundidad de campo. En el caso de las fotografías o en el caso de las películas, es bien importante lo que está adelante del personaje y es bien importante lo que está detrás del personaje. También para el caso de la iluminación, este, hay que ver cómo está iluminado. Muchas veces una fotografía o una película tienen varias iluminaciones, pero principalmente podríamos decir que si hay una luz frontal, una luz lateral, una luz a 45 grados, una luz que viene desde arriba, una luz más clara oscura, una luz que está resaltando la parte de interiores. Esos serían otros elementos técnicos. Y vamos a pasar a los siguientes elementos técnicos que nos menciona la lectura, ¿no? Este sería los tipos de plano, que ya los vimos un poquito hace ratito, desde el plano más cerrado, que sería el close-up, el plano de detalle, el plano americano desde las rodillas, el plano medio de la cintura hacia arriba, el plano general de cuerpo entero, y lo que se llama el gran plano general, donde importa más la parte del espacio, y el personaje se ve más pequeño. Y el último punto que nos menciona la lectura sería la nitidez de la película, ¿no? La nitidez de la película, que si está desenfocado o no está desenfocado. Ahorita este efecto de zoom, que es el de desenfoque, ese muchas veces antes se hacía con el lente de la cámara y tú lo girabas para que se viera más o se viera menos el desenfoque. También va a existir los filtros que se le pueden poner a la cámara o los filtros que se le pueden poner a las luces. Entonces un gran maestro de los filtros era Gabriel Figueroa, que utiliza muchos filtros para resaltar principalmente las nubes, para resaltar el cielo. O también puede haber filtros que resalten el rostro del personaje para que se vea más brilloso o para que se vea menos brilloso, ¿no? También estaría el grado de la película, cuando las fotografías venían en rollito, se podía ver más grano o menos grano dentro de una imagen. Aquí, por ejemplo, está resaltando ciertos elementos de la iluminación, ciertos elementos de la angulación. Aquí estaría la cámara frontal. Entonces, estos serían los elementos que nos mencionan en la lectura, y yo tendría que ver todos estos elementos que están dentro de la lectura, y también si yo estoy haciendo un análisis más o menos riguroso de mi fotografía, tendría que ver y que preguntarme cómo es el ángulo de visión, cuál es la distancia focal que existe en la fotografía, cuál es el punto de vista, cómo está la iluminación, cómo está la profundidad de campo, este,
cuáles son los planos que se utilizan en la película, está nítido o no está nítido. Y no solamente preguntarme sobre los elementos técnicos, sino lo más importante sería qué significado me están produciendo esos elementos técnicos. Muchas veces si hay menos iluminación, a lo mejor estaría diciéndome que es una imagen triste, que es una imagen más melancólica. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí ya vimos los elementos técnicos. Aquí estarían algunos ejemplos de eso que estamos mencionando con respecto a los diferentes tipos de lentes, ¿no? Entonces, aquí sería una distancia focal larga. Aquí es la que sería el gran angular, que muchas veces se resalta este, más todo lo que está representando dentro del espacio. Y aquí la distancia focal corta eh, estaría acercándome a eso que yo estoy viendo. En este caso, en la distancia corta larga, se vería más grande lo que yo estoy viendo, y la imagen focal corta me estoy eh, veo los objetos más cercanamente. Aquí estarían otra vez los planos que veíamos hace ratito, y en esos planos que veíamos hace ratito estaría el plano de detalle. El plano de detalle sería principalmente también puede ser un detalle de los ojos, de la boca, de la nariz, de la frente. Y en este plano de detalle, también puede ser de algún objeto. Estaría también el primer plano. En ese primer plano yo voy a conocer perfectamente las reacciones del personaje, ¿no? Si está triste, si está contento, si está alegre, y voy a reconocer las características de ese personaje, ¿no? Es hombre, es mujer, es viejo, es joven, es elegante, es descuidado, etcétera, etcétera. Aquí estaría el plano general. En este plano general, aquí veríamos este lente de telefoto, y en este lente de telefoto sería cuando aparece un poquito fuera de foco lo que está atrás. Este sería el gran angular, que la imagen se vería muchísimo más amplia. Este lente de gran angular lo voy a utilizar mucho para el tipo de paisaje, ¿no? Entonces, casi por lo regular, este lente de gran angular se utilizaría en planos más abiertos para yo poder ver aquello que está dentro de la imagen. Aquí estaría lo que veríamos referente a la luz. Aquí sería la toma de perfil. Aquí vemos este personaje, y cuando estamos viendo ese personaje se referiría también a lo que estamos viendo en el otro elemento, ¿no? Este personaje se ve dinámico o no se ve dinámico. Aquí se vería poco dinámico porque está bastante estático, está bastante rígido. En cambio, en esta toma de tres cuartos se vería más dinámico por su rostro, que se ve que está sonriendo, se ve que está haciendo más gesticulación. Y aquí sería la toma de tres cuartos, ¿no? Esta toma de tres cuartos aquí sería muy relacionada con cuando tú vas cuando antes ibas a que te tomaran una fotografía, ¿no? Y aquí estaría la toma de espaldas. En una fotografía pueden existir elementos combinados, y en estos elementos combinados yo voy a ver todos los elementos que van a estar dentro de la imagen, que tienen que ver con el color, que tienen que ver con la textura y que tienen que ver con la composición, ¿no? Entonces, en esta toma de espaldas, aquí también estaría hablando de esa iluminación un poquito más oscura, y en esa iluminación más oscura se estaría viendo a contraluz. Aquí tendría que preguntarme por qué el autor de esa fotografía quiere que se vea en contraluz. Vamos a ver esta imagen. En esta imagen, vamos a pasar a otro tema que serían los contextos típicos. En estos contextos típicos yo tengo que reconocer qué tipo de imágenes. Si yo veo una lata de Pepsi Cola, o una lata de Coca-Cola, o unas sabritas, ahí yo sabría que están hablando principalmente de algo que está, una imagen
relacionada completamente con la publicidad. Entonces yo tengo estas competencias para reconocer si es una imagen publicitaria o si sería una imagen de algún otro tipo. Aquí también podríamos reconocer esa cita, esa intertextualidad que existe con la Guerra de las Galaxias y con este personaje que sería el personaje de Darth Vader. Entonces yo puedo reconocer ese tipo de imagen. Vamos a la siguiente. Aquí sería otro contexto completamente diferente y en ese contexto completamente diferente ya sería con algo más didáctico, con algo más educativo. Y ahorita pasamos a una imagen de un noticiero. Aquí sería una imagen más de tipo informativo. Entonces ahorita tenemos tres reconocimientos de la imagen, uno más relacionado con la publicidad, otro más relacionado con una imagen didáctica, con una imagen pedagógica, y esta tercera imagen que estaría relacionada con una imagen informativa. Aquí me quieren presentar esta información de quién, cómo, cuándo, dónde. Muchas veces también dentro de la información va a aparecer el porqué. Aquí tenemos una imagen de este personaje que ahorita está siendo muy famoso, que es el bebé Yoda. Entonces sería como el ejemplo de una imagen más de entretenimiento. La imagen de entretenimiento se consideraría esta que aparece en los cines, en las revistas de espectáculos, también los deportes serían como imagen de entretenimiento o estas fotos que publican de los concursos de belleza, de los actores. Aquí también sería una imagen relacionada con una señal y aquí también sería esta imagen informativa de a cuánto tienes que manejar y cuál sería tu límite de velocidad. Entonces también siempre le vamos a dar una función, siempre le vamos a dar una característica a esas imágenes, ya sea con lo informativo, ya sea con lo artístico, ya sea con lo pedagógico o ya sea con lo publicitario. Entonces nosotros tenemos esta competencia para reconocer el tipo de imágenes y la función principal que van a estar jugando estas imágenes. Aquí ya llegamos casi al final de la lectura y en ese final de la lectura lo que nos trata de mencionar el autor de la lectura sería que la imagen principalmente la tengo que leer dentro de un proceso de contextual. Entonces yo tengo que ver todos los elementos contextuales que están influyendo dentro de esa imagen. El primer elemento contextual sería el fotógrafo o el emisor de la fotografía, y este fotógrafo o este emisor de la fotografía ya tiene toda una intención de que me quiere provocar ese fotógrafo. Para yo ver la fotografía tengo que ver el contexto de ese fotógrafo, ¿no? Es un fotógrafo reciente, es un fotógrafo de los 80, es un fotógrafo de los años 20 o es un fotógrafo del siglo pasado. Tengo que ver el contexto de quién es ese fotógrafo y en qué momento nació, en qué momento está tomando sus fotografías. Y algo que menciona Roland Barthes y que también menciona el autor de la lectura es que ya ese fotógrafo va a tener una ideología completamente particular. El siguiente elemento sería el retratado, el referente. Eso es lo que está tomando la fotografía. Eh, lo que aparece dentro de la fotografía sería lo retratado. Pero antes de que aparezca la fotografía, se tiene que transmitir por algún medio. En este caso, que es la fotografía, o en el caso del cine, sería mediante el medio, la cámara. Y a través de la cámara, yo estoy tomando algo, pero eso que yo estoy tomando ya tiene un mensaje o quiere producir un mensaje de aquello que yo estoy retratado. Yo estoy retratando. Este mensaje que quiere producir algo a través de lo retratado, ya estaríamos hablando de la fotografía. Entonces está el dispositivo y está lo que se retrata. Lo que se retrata ya sería el referente, que serían los lugares, que serían los objetos a través del cual se están produciendo. También en el caso de la fotografía, estarían estos aspectos que sería el medio a través del cual se va a distribuir esta fotografía, que puede ser un periódico, puede ser una revista, puede ser una página de internet, puede ser mediante YouTube, puede ser mediante Instagram. Entonces, ya, ¿dónde voy a publicar esa fotografía? Y algo que veía Roland Barthes y que veía Susan Sontag es que hacia dónde tiende más la fotografía. Tiende más hacia el arte masivo, o tiende más, pero tiende más hacia el arte, o tiende más a hacer algo
de comunicación de masas a ser más un arte masivo. Ahora todo lo que se publicaría por los medios masivos de comunicación tendería más a que esa imagen se reprodujera en muchos puntos, en muchos lugares, ¿no? Entonces cuando abrimos nuestra página de noticias siempre aparecen fotografías y estas fotografías pues llegan a un amplio público de millones de personas. En cambio muchas veces cuando vamos al museo, a lo mejor las personas que ven esa fotografía en un museo pueden ser muchísimo menos de las que lo vemos por las diferentes redes sociales, ¿no? Pero esta fotografía ya está, tiene una trama de sentido, tiene una construcción de sentido, y esta construcción de sentido estaría por todos estos elementos denotativos o de estos elementos referenciales que yo veo dentro de la fotografía, pero también estaría por estos elementos connotativos que me van a dar los diferentes símbolos, los diferentes signos que van a estar dentro de la fotografía. Y para muchos, el principal productor de sentido de la fotografía va a ser el receptor. Aquí ya vimos al emisor, que el emisor estaba ubicado en un contexto y estaba determinado dentro de una ideología. Entonces lo mismo ocurre con el receptor. Puede ser que no coincida el receptor con el emisor, porque puede estar leyendo una fotografía de los 80s o de los 60s. Entonces puede ser que el emisor y el receptor estén en espacios y en tiempos completamente diferentes, pero también el emisor va a tener una ideología. Entonces el receptor también siempre tiene una intención de qué quiere buscar en la fotografía, de cómo quiere interpretar esa fotografía. Entonces la fuente de interpretación y la fuente de significado de la interpretación de la fotografía va a ser el receptor. Entonces el receptor es el que en realidad le pone el significado, le pone el sentido a esa fotografía, ¿no? Entonces la trama de sentido va a estar jugando entre el emisor, el dispositivo, lo que se fotografía, y ese lector o ese receptor que le está dando su propio sentido, sus propias connotaciones, sus propias significaciones, su propio sentido. Entonces el receptor sería casi como el más importante de este cuadro de elementos que van a estar dentro de la fotografía. Vamos a ver si hay una última diapositiva o ya no hay más diapositivas. No, creo que ya sería la última diapositiva. Y entonces aquí lo que vimos es que existen diferentes tipos de imágenes y que aparte de que existen diferentes tipos de imágenes, también existen diferentes grados también existen diferentes grados de relación con la realidad. También existen diferentes géneros ligados a la imagen, como podía ser el artístico, el didáctico, el publicitario, el informativo o el de entretenimiento. Y podemos ver la parte del tema de la fotografía, pero en la parte connotativa van a ser muy importantes los elementos técnicos. Y en estos elementos técnicos yo me pregunto acerca de la importancia del encuadre, de la nitidez, de los planos, de la iluminación y de todos los diferentes elementos técnicos que van a estar influyendo dentro de la fotografía. Ya desde cuando Roland Barthes escribe su artículo del mensaje fotográfico, ya hablaba de la importancia técnica de la fotografía. Ahorita con esta incorporación de estos puntos ya serían cerca de 8 o 9 elementos muy importantes que tienen que ver con la parte técnica de una fotografía. Entonces tengo que ver cómo se maneja esta parte técnica de una fotografía y cada fotógrafo, cada artista las va a manejar de manera diferente. Y las va a manejar de manera diferente dependiendo de su estilo, dependiendo del tipo de lenguaje que está hablando, que puede ser una fotografía más realista, una fotografía más artística o una fotografía más periodística, ¿no? Entonces existen estos códigos, existen estas convenciones para que se produzca esta trama de sentido, esta trama de significación dentro de la fotografía. Bueno, eso sería todo y sería tratando de hacer una síntesis de la lectura de mensaje y significación en la fotografía. Ver la importancia de estos elementos técnicos para poder hacer un análisis de la fotografía. Gracias.